Miss, buenas tardes. Miss, buenas tardes. Miss, Students, good evening, everybody. Good evening, class. Buenas noches, profesorita. Good evening. buenas noches, Miss. Good evening, students. Good evening, students. Good evening, everyone's. Good evening, class. Welcome to the second class. Welcome to the English second class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a su segunda sesión de clases de inglés. Felicito a todos ustedes por verlos nuevamente a estas clases virtuales, ¿no? Estas clases que son los fines de semana, ¿no? Ustedes que ya están en un segundo bimestre, ¿no? Felicitarlos. Próximamente ya los estaré viendo en un nuevo bimestre también, ¿no? Ustedes ya van entendiendo, o ya se van dando cuenta cómo es esta modalidad virtual, ¿no? Que es intermensual también. Entonces, recordándoles, ¿no? Siempre doy las indicaciones antes de dar inicio con la clase. Uno de ellos es que ustedes deben tener en cuenta que es muy importante que ustedes deben ingresar con sus audios apagados, ¿sí? Hay que recordar que esta clase está siendo grabada desde que inicia la clase. También les recuerdo a aquellos estudiantes que ingresan después de hora, ¿no? A destiempo, se podría decir. Hay que recordarles que al ser virtual aquí no hay tardanza, pero lo que sí les pido es que cuando ingresen 10 minutos después, 15, 20, ¿no? Siempre hay estudiantes que demoran por X motivos. Siempre recordarles que solo ingresen a clases, más no me interrumpan en la clase. Por favor, se ponen al corriente de lo que estamos explicando con sus demás compañeros, pues que sí estuvieron desde la primera hora conmigo, ¿sí? Bien, entonces eso es para los estudiantes que llegan un poquito tarde. Para los estudiantes que ya están aquí conmigo, recordarles que el día de hoy es muy importante tu participación y es muy importante que hayas ingresado con tus datos reales, con tu nombre real, tu apellido real, porque el día de hoy voy a poner puntos extra a los estudiantes que interactúan conmigo, que responden preguntas, ¿no? Que me ayudan a responder, porque hoy vamos a responder las prácticas bimestral. Entonces, como les había indicado la semana pasada, ¿no? Hay muchos estudiantes que ingresan con cuentas que no es tu nombre, están con datos de algún familiar, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ellos. O si hoy día no han podido cambiar sus cuentas, pedirles que por el chat escriban su dato real, su primer apellido y su primer nombre para poder ser considerados en la participación. Pero recuerda que tienes que participar, ¿sí? Lo segundo es que debes saber, estudiante, que hay muchos de ustedes que me van a escuchar bajo, no van a poder ver el PPT, van a verme borroso, tal vez mi voz entrecortado, y es porque en el lugar donde ustedes se encuentran la conectividad de internet a veces baja, ¿no? O tal vez te has conectado solo con tus datos, lo cual también hace que la clase para ti sea un poco más lento, a diferencia de tus otros compañeros que sí tienen una buena calidad de internet. Entonces, en esto solo yo te puedo dar dos sugerencias.
Lo primero es que salgas y vuelvas a ingresar al Meet, que así te carga un poco mejor la plataforma, ¿no? Si funciona, porque yo también lo he hecho, ¿no? Te llega a cargar un poco mejor, pero si en caso no funcionara y solo me escucharas bajo, ¿no? Te recomiendo escucharme hasta donde tu internet te permite escucharme, hasta donde tú puedas alcanzar la clase, pero te recuerdo que todo está siendo grabado, a lo cual tú vas a tener acceso a toda esta clase la siguiente semana cuando los encargados del video, ¿no? Compartan esta clase que está siendo grabada, ¿sí? Eso es en lo único en lo que te puedo apoyar, ya que es tu internet el que está fallando, ¿sí? Bien, entonces estudiantes, dando estas indicaciones del día de hoy, empecemos con la clase. Let's start with the class, students. Para ello, les he traído un pequeño video. Quiero que presten atención porque está relacionado al tema del día de hoy. Entonces, students, please pay attention in this video. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied. O try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías? ¿Confiaste en él? A.
Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Y la respuesta correcta es la B. Did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bien, students, entonces ahora sí les pregunto. ¿Acerca de qué trató el video? ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? Pueden participar. De Ana, profesora. A ver. Acerca Wait. Un minuto, please, antes de que participen, please. ¿Qué les he pedido para su participación? Orden, ¿no? He escuchado 3 voces por ahí, no sé quién participó. Hay que ser ordenados, como Alicia. Hay que alzar la mano. Alicia, te escucho. Buenas noches, Miss. Se trata de Ana. De Ana. Ya, fue un ejemplo del video ya, pero gracias, Alicia, gracias. ¿Alguien más que desee participar? A ver, Arcelit Aguanari, ¿te escucho? Era del verbo past simple y en qué momento utilizar el did. Arcelit, ¿ese es el apellido que sale? ¿Es tu apellido? Aguanari. ¿Yes? Sí. Ok. Bien, a ver, ¿quién más está en fila? Mili Pinedo, te escucho. Mili, ¿te escuchamos? Bien, pasemos al siguiente. Enelda Ruiz, te escucho. Enelda Ruiz, activa tu audio, te escuchamos. Bien, a ninguna de las dos las escuché. Bueno, si tienen problemas de audio, no les voy a pedir a ustedes que participen por chat, ¿sí? No me hagan llamar y perder el tiempo 2, 3 minutos, porque mira, llamándoles a ustedes dos y no han participado, ya perdimos 6 minutos por cada una de ustedes. Entonces, en el caso de ustedes, por chat, ¿sí? No alcen la mano, please. Bien, entonces, como sus dos compañeras dijeron, ¿no? Alicia y Arcelit, ¿no? Hablamos acerca del, bueno, por ahí escuchaba, ¿no? Por ahí, por chat, ya una de sus compañeras también ya está opinando, ¿no? Katy dice acerca de los verbos, sí. También es muy importante el uso de los verbos aquí, los verbs, pero ¿en qué tiempo? Vamos a hablar sobre el tiempo en pasado simple, o en el inglés que se dice, ¿no? Past simple, ¿sí? Pasado simple. Entonces, hay que tener en cuenta el uso de ello. ¿Ya? Entonces vamos a hablar sobre el pasado. ¿Qué es el pasado? Es hablar sobre hechos, sucesos que ya pasaron, ya sea décadas, años o inclusive el video que acabo de mostrarles ya pasó, es un suceso ya pasado, ¿no? Entonces, así sea un minuto atrás, ya es algo del pasado. Entonces, a eso nos referimos cuando vamos a hablar el día de hoy sobre cosas del pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la definición? Te dice, ¿no? Simple past se usa cuando las oraciones o la idea, el acto o el estado ya se completó. Mejor dicho, ese suceso ya se realizó. Puede haber finalizado en 5 minutos o hace 5 siglos, ¿no? El tiempo determinado no importa. Lo único importante es que habla de algo que ya no va a suceder porque ya sucedió, ¿no? O existe en el presente, pero ya pasó. Entonces, para entender esto un poquito mejor, veamos los siguientes ejemplos, ¿no? Por ejemplo,
un suceso que pasó hace un año, ¿no? La expresión en inglés es a years ago. I eat in the restaurant. Hace un año atrás yo comí en un restaurante, ¿no? O por ejemplo, en 1900. In 1970, the Beatles split up, ¿no? En 1970 los Beatles se dieron un tiempo. When you were a child, you like apples. Cuando tú eras niño, te gustaban las manzanas, ¿no? Tiempo pasado, tal vez en el presente ya no te gustan, ¿no? Entonces, habla sobre hechos y sucesos que pasan en el pasado. Ahora, este orden puede ser al inicio o al final. El years ago puedes utilizarlo tanto al inicio como al final. Por ejemplo, puedes decir, I eat a restaurant a years ago, o a years ago, I eat a restaurant, ¿no? Entonces, la ubicación de esta frase puede ser en ambos, ya depende de ti en qué posición deseas utilizar este ejercicio, ¿sí? Ahora, para nosotros hablar en pasado simple, debemos aprender los tipos de verbos que existen. Justo esto les explicaba la semana pasada, ¿no? Los verbos irregulares y los verbos regulares en el forma del pasado. Ahora, es momento de hablar de estos verbos que pueden ser más complicados, ¿sí? Estos verbos irregulares en inglés se llaman irregulares porque modifican por completo su estructura. Quiere decir que cuando tú los llevas al pasado, cambia su escritura y su pronunciación. Por eso se llaman verbos irregulares. A diferencia de los verbos regulares. Los verbos regulares son mucho más fáciles llevarlos al pasado porque solo basta con incluir la palabra de o ed y ya la palabra se convirtió en pasado simple. Esta escritura es notable en caso que no queda de otras más o sea distinta a la lectura ya es distinto, pero se dice que hay entre 180 a 200 verbos irregulares, ¿sí? Y lo mismo con los verbos regulares. Entonces, obviamente el día de hoy no vamos a aprender todo ello, solo vamos a aprender lo básico, ¿no? Que se aprende, pero es muy importante que tú, si deseas aprender sobre estos verbos, tengas que memorizarte. Estos verbos sí o sí tienes que memorizarte, porque estos verbos cambian en presente, pasado y futuro, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar en lo que es el pasado, pues, ¿no? Lo que es participio es acerca del futuro. Esto todavía no lo vamos a tocar. Vamos a hablar sobre el pasado y el presente. En el presente, por ejemplo, el verbo be, ¿no? El verb to be, que significa ser o estar, en el pasado es was y were, ¿sí? Was y were es su pasado. El pasado de begin, que es empezar, su pasado es began, ¿no? El pasado de break es broke, ¿no? Que es romper. El pasado de bring es brought, ¿no? Que es traer. El pasado de build, su pasado es built, ¿no? Construir. El pasado de burn es burnt, que es quemar, ¿no? Su pasado sería quemó. El verbo buy, que es comprar, su pasado es bought, compró. El pasado de can't es could, ¿no? En presente es puedo, en pasado podía. El pasado de catch, ¿no? Que es coger, su pasado es coach, cogió, ¿no? Es agarrar cosas, obtener cosas. Choose es elegir, ¿no? Choose, su pasado chose. El pasado de come es came. El pasado de cost. Ahora, vas a encontrar este tipo de verbos que son excepciones, como cost, cat, ¿no? Que tanto en el presente, en el pasado y en el futuro se escriben lo mismo. No tienen ningún cambio. ¿Esto a qué se debe? ¿No? En el inglés hay algunas excepciones de estos verbos que son verbos cortos, se podría decir, ¿no? Que son de 3 letras, como el verbo cat, que es cortar, ¿no? Cat. ¿No? Entonces, tanto en el pasado y en el futuro es lo mismo, ¿sí? Lo que cambia es el contexto, pues, ¿no? Si te estás refiriendo en pasado, será cortó. En futuro será cortará y en presente está cortando, pues, ¿no? Entonces, eso es lo único que cambia. El verbo do, su pasado es did. Dream, dreamt. Drink, drank. Drive, drove. Eat. Fall, felt. Feel, felt. Fight, fought. Fly, flew. Forget, forgot. Get, got. Give, gave.
Go, went. Have, had. Hear, heard. Know, knew. Learn, learned. Live, left. Lost, lost. Make, made. Must, have to. Paid, paid. Put, read, read. Run, run. Say, said. See, saw. Show, show it. ¿No? Sing, sang. Speak, spoke. Spend, spent. Take, took. Teach, taught. ¿Sí? Think, thought. Understand, understood. Swim, swam, ¿no? Won. Ganar, ganó. Tiempo presente, tiempo pasado. Entonces, el pasado simple te pide que tú te aprendas esto, el pasado de estos verbos, que son verbos irregulares, ¿no? Que cambian su estructura y su pronunciación. Obviamente vas a encontrar excepciones como estas palabritas que hemos visto, pero no son todas, pues no son 1, 2, 3 excepciones. El resto sí cambia, ya sea una vocal, ya sea una letra o todo en general cambia y también cambia la pronunciación. Algunos se escribe igual, pero la pronunciación ya cambia, como el verbo read, que es leer. En presente se dice read, en pasado se lee read, ¿no? Pero se escribe igual. Lo que cambia es la pronunciación. Entonces, por eso también es considerado un verbo irregular, ¿sí? Hasta ahí, ¿todos comprendieron o alguien tiene preguntas, dudas acerca de estos verbos en pasado simple? No questions? Nadie, no questions? Everybody? No? Bien. Ahora pasemos al otro tema, ¿no? Como tú has podido notar, todos los verbos aquí cambian, pero hay uno que tiene dos significados, el verbo to be, ¿no? Si tú te fijaste, te dije que tiene el pasado was y were. Vamos a hablar un poquito sobre ello, el pasado simple del verbo to be, ¿sí? Del verbo to be. Este verbo, ¿sí? El verbo to be, ustedes saben que significa ser o estar, es uno de los verbos más importantes en el inglés porque tiene muchos significados también. En esto, cuando el verbo to be llega al pasado, también tiene su forma de cómo usarlo. En este caso, was se utiliza para pronombres o oraciones en singular y were vas a utilizarlo para oraciones en plural, ¿no? Were. Miremos aquí. Usar el pasado simple en inglés, por ejemplo, I was home o where were you last night, es muy sencillo. Estuve en casa o dónde estuviste la noche pasada, ¿no? Para decir estas oraciones necesitas utilizar el pasado del verbo to be, para decir yo estaba o yo estuve, ¿no? En este caso, I was home, estaba en casa. Where were you last night? ¿Dónde estabas la noche pasada? Las reglas son las siguientes. Para I, he, she y it vas a utilizar was. Para you, we y they vas a utilizar were, ¿no? Son los pronombres en plural, ustedes, nosotros, ellos. Mientras que I, he, she, it significa yo, ella, él, it, pues que están en singular. Es por eso que te pido que en esta parte sí resaltes, para que no te olvides, con quién utilizar was y con quién utilizar were, ¿sí? Toma nota, ¿no? En este caso sí te voy a pedir que tomes nota porque cuando llegue tu ejercicio, tu práctica bimestral va a venir sobre este tema. Entonces muchos van a olvidarse con quién utilizar was y con quién utilizar were, ¿sí? Por eso les pido que tomen nota para que no se olviden esta parte del uso de was y were, ¿ok? Bien, entonces, veamos algunos ejemplos con el uso de was y were. Esto también se utiliza en pregunta, afirmativo y negativo, ¿sí? Eso también ténganlo en cuenta bastante. Bien, expliquemos un poquito sobre ello. For example, she was a student. Ella era estudiante. They were doctors. Ellos eran doctores, ¿no? Plural. Uno está en singular, el otro está en plural. Ahora, ¿puedes hacer preguntas en pasados con el verbo to be? Sí puedes hacerlo.
Simplemente debes utilizar el was y were a inicio de tu oración y al final signo de interrogación. Simplemente este was que tú ves aquí, este were, cambia de posición y lo pones primero. Fijémonos aquí. La misma oración simplemente cambió el was y were al inicio. Dice, ve, was she a student? Y signo de interrogación al final. ¿Ella era estudiante? Were they doctors? Ellos eran doctores, ¿no? Y de igual manera puedes responder. Puedes responder con un yes, she was, sí, ella lo fue. O no, were not, ¿no? Ellos no lo fueron, ¿no? No fueron doctores, no puedes negar también. Entonces, en su forma negativa, simplemente en las oraciones negativas hay que añadir el adverbio not para negar la acción, ¿no? Si no estabas ahí. Entonces, debes poner después de la palabra was y were la palabrita not. Recuerda que en la mayoría de las veces siempre usan la contracción o la forma abreviada en las oraciones, ¿no? En vez de decir was not, lo unen y dicen wasn't. Lo mismo con were not, dicen weren't, ¿no? En este caso significa no estaba o no estuviste, ¿no? Por ejemplo, miremos algunos ejemplos. He wasn't at the cinema with us. Él no estaba en el cine con nosotros, ¿no? Negando, está negando, esto se le llama su forma negativa. Él no estaba. En plural, we weren't at home on Sunday. Nosotros no estábamos en casa el domingo, ¿no? No estábamos. O si tú quieres hablar de ti mismo. I wasn't hungry. No tenía hambre, ¿no? Entonces estás negando alguna acción con el verbo to be, que significa ser o estar, y en pasado estaba o estuve, ¿no? O no tenía. Entonces, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca del uso de was y were o todo le quedó claro? ¿Puedo repetir lo último? Sí, todo claro. A ver, Arcelit, ¿quieres que repita la parte negativa? Sí, profesora, por favor. Ok. Vamos a escribirlo aquí, ¿sí? Ya conoces was, ya conoces were. La parte negativa simplemente te pide agregar el adverbio not. Al agregar not, esto significa no estaba en español. No estaba, en plural, no estaban. ¿Sí? Con esto generas que tu oración esté en negativo. Por ejemplo, he wasn't at the cinema at us. Él no estaba en el cine. We weren't at the home on Sunday. Nosotros no estábamos en casa el domingo. O I wasn't hungry. Yo no tenía hambre. Entonces tú puedes utilizar estas oraciones para decir que no, para hablar sobre algún suceso que tú no has hecho o no estabas en el lugar. Por ejemplo, alguien te dice, tú estuviste, no, en son de pregunta, tú estuviste en el banco ayer, y tú vas a decir, no, eso no es cierto, no, yo no estaba. Entonces dices, no, I wasn't not at the bank, no, yo no estaba en el banco. Esa es la forma adecuada de cómo negar, ¿no? Alguna acción en la cual tú no has estado, porque recuerda que was y were hace referencia al lugar donde tú estabas. Ya sea pero recuerda que es tiempo pasado, ¿sí? Simplemente agrega not y tu oración se volvió en negativo. ¿Sí, Arcelit? ¿Ahora sí entendiste? Sí, gracias. Bien. Entonces, hasta ahí concluimos, ¿no? Que hemos aprendido el uso del pasado simple con los verbos irregulares y hemos enfatizado en uno de todos estos verbos el verbo to be, ¿no? Que es el was y el were. Entonces les pregunto, el pasado simple, ¿en qué momento se utiliza el past simple? A ver, les pregunto a ustedes, ¿cómo pueden definir ustedes el tiempo past simple? Pueden participar, los escucho.
Te escucho, Arcelit. ¿Quieres participar? Sí, Miss, sería, por ejemplo, algo pequeño, diría, yo soy o era secretaria, así más o menos. ¿Cómo? ¿Cómo no entendí? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? No, decía de que, por ejemplo, no puede ser que yo era secretaria, más o menos, ¿sí? O está mal el ejemplo que puedo dar. Claro, estás hablando en tiempo pasado, pues no, yo era secretaria, tal vez ahora ya no, tal vez ascendiste o cambiaste de puesto o cambiaste de trabajo, ¿no? Entonces, muy bien, Arcelito, un ejemplo claro, pero en pocas palabras, ¿no? Hablar en pasado simple es hablar sobre cosas que ya sucedieron, cosas del pasado, algo que tú ya pasó, ya sucedió, el hecho ya se dio, ya sea hace 5 años atrás o hace 5 ciclos atrás o hace 5 minutos atrás, por ejemplo. Algo que ya pasó, ya te mostré el video, tiempo pasado. Algo que ya pasó, ya te expliqué qué es el pasado simple, ¿no? Ya pasó. Inclusive el minuto, ¿no? Ahorita estamos las 7:35. A las 7:34 es algo ya del pasado. Todo lo que haya hablado desde ahí hacia atrás ya pasó, ¿no? Es sucesos, hechos que ya pasaron. Para estos sucesos en el pasado simple te vas a apoyar de verbos irregulares, ¿no? Verbos irregulares en el pasado simple. De todos estos verbos, hemos hablado de uno en específico, que es el verbo to be. Su pasado del verbo to be es was y were, que te ayuda a decir dónde estabas o qué estabas haciendo, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, ¿no? Decir, la noche pasada yo estaba en, no sé, en un restaurante, ¿no? I was in the restaurant a years ago, ¿no? Yo estaba en un restaurante hace un año atrás, ¿no? Te ayuda a poder expresar en dónde te encontrabas. Y no solo eso, con los otros verbos puedes decir las cosas que hacías, jugabas, trabajabas, estudiabas, ¿no? Tiempo pasado. Bien, para ello, una vez comprendido ello, empecemos con tu práctica bimestral. ¿Qué es lo primero que te pide tu práctica bimestral? Te pide completar, ¿no? Te dice write the verbs in the past tense. Te pide que las oraciones que tienes ahí lo conviertas a pasado simple. Tienes los verbos aquí en paréntesis, ¿no? Te dice, el verbo que tienes aquí en paréntesis, conviértelo a su pasado simple. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Buscar el pasado de go, el pasado de meet, el pasado de break, el pasado de have, el pasado de read. Te voy a dar 2 minutos para que tú puedas buscar el pasado de ellos. Ahora, hay algunos estudiantes que son más ágiles y lo buscan por internet, pero también te recuerdo que te he presentado una tabla donde aquí están los pasados de estos verbos que están ahí subrayados. Simplemente buscas cuál es su pasado y fácil, te va a ser muy fácil completar este ejercicio. Entonces, te voy a dar 2 minutos para que tú puedas buscar, analizar y me ayudes a completar. Les recuerdo que el día de hoy es muy importante tu participación porque te vas a llevar los puntos extras en el área de inglés, ¿sí? 2 minutes, students, for this analyze this exercise. Tienen 2 minutos para analizar este ejercicio.
Bien, ya veo participantes activos ahí, me parece muy bien, excelente. Voy a empezar a llamarlos uno por uno, ¿sí? Please, hay que esperar su turno, no se desesperen, voy a llamar a todos ustedes, ¿sí? Bien, empecemos con el primer ejercicio. Jan, Michael, ¿te escucho? Profesor, primero es como se llama, se lee went. Ok, Jan, went. W-E-N-T. Ok, went. Thank you so much, Jan. Ahí nomás. Mili Pinedo, the next. Pasado de meet. Miss. Met. Muy bien. Meet, met. Thank you, Mili. M-E-T, Miss. Sí, ya está ya. Gracias. Alicia Ramos, te escucho. The next. Brep. ¿Cómo? Brep. ¿Igual? ¿Lo copio igual? Sí. Ya. Break. Me dices que es igual. Break, break. Ok. María Ventosila, ¿no? María Ventosila, ¿te escucho? Hat Miss con H. Hat. Ok. Sí. Hat. Thank you. Enelda Ruiz. Red Miss, Red at Red, ¿no? Aquí. R-E-A-D. Sí. Ok. Thank you, Enelda. Thank you. Bien, vamos a ver qué tan, qué tan acertadas son sus respuestas, ¿no? A ver, vamos a resolverlas. Bien, recordándoles que hay algunas que cambian la vocal, ¿no? Cambian la escritura, entonces siempre aquí les voy a pedir bastante, ¿no? Bastante ahí con el cambio de los verbos. Por eso les doy esos 2 minutos para que puedas buscar la respuesta correcta, ¿sí? El pasado de go, que significa ir, significa went, ¿no? Fui. Aquí está muy bien. My friends went to the cinema yesterday evening, ¿no? Mis amigos fueron al cine ayer en la noche. I met my best friend Luca in 2003. Yo conocí a mi mejor amigo Luca en el 2003. Somebody break this window last night, ¿no? Este verbo aún no ha sido cambiado a su forma pasada. El pasado de break es broke, ¿sí? Aquí esto es cambiado por la O, ¿sí? La O, y aquí va la E, broke, ¿sí? Claro. Algunas la rompieron la ventana la noche pasada, ¿sí? Entonces sí cambia, no es lo mismo, ¿sí? Ahí cámbienlo, broke, ¿sí? Sigamos. El pasado de have es had. Mary had a baby in April, ¿no? Mary tuvo un bebé en abril. My brother read 2 books last week. Mi hermano leyó 2 libros la semana pasada, ¿sí? Entonces, el único cambio es aquí en break, ¿sí? Lo demás estuvo muy bien, excelente, students. Pasemos a la siguiente parte de su ejercicio en inglés, ¿no? La siguiente parte es la continuación de ese ejercicio. Nuevamente te pide que tú cambies, ¿no? Cambies las alternativas a su forma pasada, ¿no? En este caso tienes nuevos verbos como lost, see, break, forget, think, steal y write. Entonces, los que no llegaron a participar en la primera parte, aquí tienen la oportunidad de participar, ¿sí? 2 minutos y empiezo a llamar students. Busquen el pasado de cada uno de ellos.
Bien, students, entonces ya veo participantes. Pueden ya alzar la mano, ¿no? Para empezar a llenar esta segunda parte del ejercicio, ¿sí? Jan Quiñones, te escucho. ¿Cómo era? La primera es como los es y su, ¿cómo se llama? Su verbo es, Su pasado. el pasado es. Lost, L-O-S-T. Ok, lost. Gracias, Jan. Gacela Riveros, te escucho. Deseo, esta, ¿Cómo? S-A, So, ok. Ok. Thank you. S-A-E-T. Ya, el pasado de break, a ver, más participantes, vamos, solo hay veo dos manos alzadas nomás, ya participó Gacela y Jan. A ver, Mili, te escucho, el pasado de break. Broke, Miss. B-R-O-K-E. Broke, ok, Mili, thank you. Enelda, el pasado de forget. Forgot, Miss. Forgot, very good. Forgot. Bien, más participantes, aún me quedan 3 oraciones, ¿no? El pasado de think, a ver, ¿quién encontró el pasado de think? Jan, te escucho. Algo de letra, profesora. Ya. T-H-O-U-G-H-T. Ok, so. El pasado de still. ¿También lo digo? A ver, Jan, ¿lo encontraste? A ver, voy a buscar un poquito. Stole, Miss. Muy bien, en el. S-O-O-L. Muy Y el bien. último es grote, con H. Excelente. Wrote, con O. Cambia la vocal O. ¿Sí? Wrote. Excelente. Very good, students. Esto está realmente fácil si es que tienes la tabla, ¿no? Que les presenté. Toditito el pasado de cada este verbo está ahí. Simplemente debes buscar y lo seleccionas, nada más, ¿no? Entonces, lo que te pedía, tu primera parte de tu ejercicio, era convertir tu oración en pasado simple. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Los verbos que están en paréntesis lo hemos llevado a su forma pasada. El pasado de los es lost, ¿no? Lost. I lost my mobile phone 2 days ago. Yo perdí mi teléfono hace 2 días atrás. I saw a lion in the zoo yesterday. Yo vi un león en el zoológico ayer, ¿no? Break, ¿no? Broke. John broke his car 2 weeks ago, ¿no? Te dice, John rompió su carro hace 2 semanas atrás. Forget, forgot. We forget the meeting at Friday, ¿no? Nosotros olvidamos la reunión del viernes pasado. I thought he was at home. Yo pensé que él estaba en casa. The thief stole my wallet last night, ¿no? El ratero robó mi billetera o mi monedero la noche pasada. Agatha Christie wrote great books about murders, ¿no? Agatha escribió un libro acerca de los murders, ¿no? Entonces, ese es el pasado simple, ¿no? Si tú te has percatado, el verbo cambia tanto su escritura como su pronunciación. Por eso se les llama verbos irregulares. Ahora pasemos a la segunda parte de tu ejercicio, que es acerca, ¿no? Que te pide acerca de la escritura, ¿no? Write was or verb in the space province, ¿no? Escribe en estos espacios el uso de was y were, ¿no?
Eso también ya te expliqué. Recuerda que was se utiliza para oraciones en singular y were para oraciones en plural. Te pide llenar, ¿no? Was y were. Te doy 2 minutos, ¿no? 1 minuto, 2 minutos máximo, porque este ejercicio realmente está sencillo. Vamos a dar oportunidad a los que aún no han participado también. Students, vamos, este ejercicio está mucho más fácil que los verbos anteriores, ¿no? Porque aquí ya sabemos cuál es el pasado del verbo to be, pues, ¿no? Que es was y were. Únicamente tienes que seleccionar nada más. Entonces, pero si veo que no hay nuevos participantes, voy a seguir con los que están activos, ¿no? Para que me ayuden a completar. 1 minuto y empiezo a llamar. Es las 7:53, 7:54, a 55 empiezo ya a llamar a los estudiantes que ya están preparados, ¿sí? Analicemos. Vamos, students. Bien, students, les escucho. Ya pueden participar para esta segunda parte. Pueden ya alzar la mano. Jan, ¿te escucho? La primera es was. Enelda, the next, number 2. Where, Miss? Where, okay. Where. Jan, the next. Yo, profesora. Sí. Where. Where. Gacela, the next. 4. Where, Miss? Where. Okay. Enelda, the next, number 5. Where, Miss? En el 5 es what, Miss? Erika, the next, 6. Erika, number 6. Where, Miss? Oh, no, where. Okay, where? Thank you. Miss. Please, silent, please. Recuerden que estoy llamando a sus compañeras, ¿sí? Por favor, hay que evitar no interrumpir cuando alguien está participando. Eso no está bien. Es una falta de respeto cuando tú interrumpes a tu compañera, ¿sí? Entonces, bien. Hasta ahí todos, ¿no? Hasta ahí todos respondieron, ¿sí? Hasta ahí todos respondieron. Ahora yo voy a leer y voy a ver qué tan cierto es. Aún hay una parte, no falta la otra parte. Por eso voy a tratar de responder esta primera parte para empezar a la otra, ¿sí? I was at school yesterday, ¿no? Yo estuve en el colegio ayer. Gary and Sue were at school, ¿no? Gary y Sue estuvieron en el colegio. They were at the dance last Friday. Ellos estuvieron bailando el viernes pasado.
We were at the site that summer, ¿no? Ellos estuvieron, ¿no? El verano pasado. I were at the meeting last Tuesday. Recuerda, esto es plural. Acá dice yo, no dice nosotros, dice yo. Entonces, al ser yo, aquí debe ser was. ¿Sí? Singular. Was. I was at the meeting last Tuesday. The next. You were on the basketball team in high school. Tú estuviste en el grupo de básquetbol en el colegio. Sí, el único error fue aquí, was. Pueden cambiarlo. Pasemos a la siguiente parte del ejercicio, ¿sí? Bien, Jan, ahora sí, escucho tu participación. ¿Puedes empezar? Jan, the next. O Enelda, te escucho. The next. Was, Miss. Ok, was. The next. 8, Enelda, vamos, sígueme ayudando. 8. Was también. Was. Ok, hasta ahí nomás, gracias. Gacela, te escucho, number 9. Gacela, te escucho. Where? Where. Ok, gracias. María Ramos, te escucho. La 10, weren. Ya, where. Jan, 11 y 12, please. ¿Yo misma, señorita? Sí, ya lo escribí, where. Número 10. Ya, la 10 es was. Y la Was. was. Y la 12, weren. 10, was, no te puedes saltear hasta la 12. La 11, ¿cuál sería? Waren. Where. Y 12, Weren. where. Ok, María, thank you so much. Thank you. Bien. Entonces, hasta ahí doy por concluido la participación de todos ustedes. Gracias por participar. Ahora voy a ver qué tan acertadas son sus respuestas, ¿no? Hay que recordar que was singular, were para plural. Was that your mother in the car? ¿No? ¿Estuvo tu mamá en el carro? ¿Ya? Hay que recordar que aquí está el was that your mother. Estuvo tú. Ya. Recuerda que el you, ¿sí? Cuando hablamos de you, así esté en singular y en plural, aquí debe ser where, ¿sí? Si no hubiera estado el you, hubiera estado de frente mamá, ahí sí hubiera ido was, ¿no? Entonces aquí es con where, ¿sí? Where, porque está el you antes de mother, ¿sí? He was, aquí está muy bien, he was agreed at Timber years ago. Were you, miren, fíjense, acompaña al you. Were you kind and careful for friends, ¿no? She was a beautiful girl. ¿Está bien? ¿Está bien? They were very good at English, ¿no? Está muy bien. The dog were in the living room. Está en plural, ¿no? Los perros están en la sala, ¿sí? Muy bien, lo hicieron muy bien, students. Excelente. Entonces, el día de hoy hicimos muy bien el uso del pasado simple con los verbos irregulares y el uso de was y were. Por ahora ha sido todo por hoy conmigo. Nos estaremos viendo en una nueva oportunidad, students. Bye, bye. See you the next bimestry. Buenas Chao, noches. profesora. Hasta domingo. Chao, profesora.